con las revelaciones que siguen asqueando al país. Anoche, Panorama difundió a través de nuestra cuenta de Twitter y en exclusiva un nuevo audio. En este se escucha por primera vez la voz de Ángel Romero, magistrado supremo, quien en el 2002 se desempeñó como personero legal de la candidatura de Alan García Pérez. Romero aparece conversando con el hermanito, el ya caserito, César Inostroza. La conversación tiene lugar en momentos en que se estaba a punto de retirar, quitar varios casos de lavallato de la Sala Penal Nacional y también en días de conformaciones de salas judiciales. El contexto, ojo, es muy importante. Carla Musqui y Jimmy Rodríguez nos lo detallan con mucho rigor en el siguiente reportaje. Señor doctor Ángel Henry Romero Díaz, lo proclamo juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Aló, Cecita, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué dice mi hermano? ¿Cómo estás? Se trata de una conversación entre dos pesos pesados, entre los jueces, hermanitos supremos, Ángel Romero y César Inostroza. Hemos estado en Jauja, hermano, en Jauja. ¿Recuerdas que estaba en la oración de la sala de la Corte Superior Selva Central? Hemos estado en Jauja. Bien bonito, acabamos de aterrizar ya. Qué bien, que ya bonito. Una exclusiva de Panorama que saca a la luz a un nuevo personaje de los audios de la vergüenza del sistema judicial. Y luego ahora, juez supremo, la cúspide. Un magistrado con corazón y pasado aprista que junto con su hermano Inostroza Pariachi dejan constancia de su posición sobre uno de los proyectos más polémicos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. En ese entonces, apartar a la Sala Penal Nacional de importantes casos vinculados al lavallato. Oye, aló. Dile, hermano. Dile. ¿Qué dice tú? ¿Estás tranquilo o estás nervioso? No, estoy tranquilo, está salvo, no, porque en la primera página de la República están sacando que van a desactivar la Sala Nacional, que a Carguay ya lo van a quitar. La Sala Nacional ha convertido en una cosa. Sí, tienen que postularlo. Claro, tienen que postularse. Claro. Está bueno el Carguancho que aprobará, ¿no? Que apruebe, que apruebe. Y no es lo único. Revela peligrosamente, además, presuntas coordinaciones para la conformación de una sala de la Corte Suprema, a pesar de tratarse de una competencia exclusiva de la Presidencia del Poder Judicial. Por favor, ¿quieres pasar juntos y ir a hablar con Duberlito? Porque tenemos que ver la conformación. ¿Ya? Ya pesa Duberlito. Ahora lo abordamos, ahora lo abordamos. Sí, pues, por favor, porque por ahí tengo algunos comentarios que me parece que me preocupan, ¿ya? Ya, ok, listo, ya, un abrazo, chao. El gran poder de un presidente de una corte, en este caso de Duberlí Rodríguez, está en la conformación de las salas. Él decide qué jueces van a qué salas de la Corte Suprema. Por lo que se ve, Duberlí le dio tanto poder a César Inostroza que le permitía escoger quiénes eran los vocales que lo acompañaban en una sala. Él y a Ángel Romero, y eso es lo que ellos aparentemente están conversando. Van a ir a conversar con Duberlí sobre la conformación de la sala. ¿Cómo empezó usted? Bueno, empezamos como juez de paz no letrado en Miraflores y luego en Surco, por ahí, por el año 80. Bien, ahora... Posteriormente, para terminar con esta suerte de biografía, en el año 1989 ascendí al cargo de juez superior de Lima. Ahí, en este caso, en la terna tuvo a bien designar el presidente Alan García. Un juez con corazón y pasado aprista. Ángel Romero Díaz, para algunos uno de los favoritos para convertirse en el próximo presidente del Poder Judicial. Fue en el 2001 personero legal del partido aprista peruano. Es decir, se alejó del ámbito judicial para entregarse ferviente y activamente a la política.
en la difícil tarea de defender sus votos. La posición del partido aprista es que si no se resuelven los problemas técnicos, estas elecciones deben ser trasladadas, en todo caso, para el 6 de mayo o el 29 de abril, que son fechas tentativas que han sido propuestas por el propio jefe de la OMP. Romero, sin embargo, no era un militante cualquiera. En el 2004 informó a la dirigencia del APRA que postularía al Poder Judicial y así lo hizo. 2 años después, en el 2006, fue elegido presidente de la Corte Superior de Lima. Un logro que apenas duró 2 meses, pues en el 2007 fue destituido por la OCMA, acusado de inconducta funcional por un fallo suyo que dispuso el pago de devengados a 32 trabajadores en contra del Banco Central de Reserva. Doctor Romero, ¿no hay una mínima autocrítica sobre aquella resolución? Por supuesto. Quizás fuimos excesivamente usuarios de los principios de elasticidad y de economía procesal. Pero como usted dice, efectivamente, estoy seguro que la Suprema ha actuado bien. Yo solamente estoy defendiendo mi sentencia. Y en esa época también tuvo defensas controvertidas. A él se le atribuye hacer todo el andamiaje legal para que los casinos y los tragamonedas pudieran presentar acciones de amparo y funcionar al margen de la ley. Sin embargo, no fue más que un breve receso para él. Pese a todo y de manera sorpresiva, el vocal Romero fue absuelto por el CNM de todos los cargos para proseguir su ascenso en el Poder Judicial. Y así, contra todo pronóstico, en el 2015 lograr un asiento en la Corte Suprema de Justicia, la sala más importante del país. Señor doctor Ángel Henry Romero Díaz, lo proclamo juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Sírvase prestar juramento de ley. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Le impongo la cinta y la medalla y le hago entrega del título que lo acredita como tal. Felicitaciones. Romero Díaz fue elegido por el Consejo de Guido Águila, el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora descubierto, que también eligió a César Inostroza. Desde el momento que reingresó como juez supremo, fue un magistrado cuestionado dentro del Poder Judicial, tanto como el hermanito Inostroza. Oiga, no. Dile, hermano, dile. ¿Qué dices tú? ¿Estás tranquilo o estás nervioso? No, estoy tranquilo, estás calmo, no, porque en la primera página de la República están sacando que van a desactivar la sala nacional, que a Carguay ya lo van a quitar. Era hasta, junio, por decir, Ángel Romero era ya casi el nuevo presidente del Poder Judicial que iba a suceder a Duberlí. Todo este tema de los audios, la caída de Duberlí, la misma caída de Inostroza, ya ha cambiado totalmente el panorama en la Corte Suprema, ¿no? Es ahorita casi remoto que él sea elegido el próximo presidente. Aló, Cecita, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué dice mi hermano? ¿Cómo estás? Hemos estado en Jauja, hermano, en Jauja. ¿Recuerdas que sí? Estaba en la inauguración de la sala de la Corte Superior Selva Central? Hemos estado en Jauja. Bien bonito, acabamos de aterrizar ya. Vamos a llegar, qué bien, ya bonito. Todo muy bonito, hermano. Ya, hermano. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, pues, hay que conversar ya vendrá de la mañana, ¿no? ¿De hoy día? No, yo voy a ir a Palacio. Ya, ahí nos vemos entonces. Ya, hermano. Ok, listo, un abrazo. Esta conversación entre los Supremos se registró el sábado 28 de diciembre del año pasado. Inostroza Pariachi recibió la llamada del vocal Ángel Romero, quien junto con Duberlí Rodríguez acababa de llegar a Lima tras un viaje a Jauja.
Pero aquella llamada no fue un simple saludo amistoso. En un primer momento, Inostroza pregunta por los ánimos de Duberlí Rodríguez, quien por esos días apoyaba un polémico cambio: reestructurar la Sala Nacional Penal para que sus jueces dejen de ver numerosos casos vinculados al lavallato y pasen al llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Y, para seguir en sus cargos, Duberlí proponía que los jueces de la Sala Nacional Penal deban ser elegidos por concurso público, es decir, pasar por la evaluación del cuestionadísimo CNM. Un proyecto que de plano fue rechazado por los jueces de la Sala Nacional Penal, entre ellos el juez Concepción Carguancho. Oiga, no. Dile, hermano, dile, ¿qué dices tú? ¿Estás tranquilo o estás nervioso? No, estoy tranquilo, está sano, no, porque en la primera página de la República están sacando que van a desactivar la Sala Nacional, que a Carguancho ya lo van a quitar. La Sala Nacional la una cosa. Sí, tienen que postularlo. Claro, tienen que postularse. Claro. Tan bueno el Carguancho que aprobará, ¿no? Que apruebe, Una sorna que hoy se entiende mejor, que apruebe en el CNM que ellos manejaban. Claro, tiene que postularse. Claro. Tan bueno el Carguancho que aprobará, ¿no? Que apruebe, Muchos magistrados, sobre todo en la Corte Suprema, consideran que Concepción Carguancho es un juez carcelero, digamos. Y el otro punto es que es bastante autónomo, bastante independiente y no permite acercamientos. No tienen forma de acercarse a él para hacer otros favores, ¿no? Batalla que no ganaron por la presión pública. Yo lo he calificado como una insubordinación, pero prefiero ya no ponerle etiquetas porque la Sala Penal emitirá un comunicado sobre los acuerdos tomados. Concepción Carguancho y la Sala Penal Nacional no era, sin embargo, lo que más preocupaba a estos supremos, sino la conformación de una sala de la Corte Suprema, pese a que se trata de una competencia exclusiva de la Presidencia del Poder Judicial, en ese momento de Duberlí Rodríguez. Permite, por ejemplo, que el presidente de la sala pues llame a trabajar con él magistrados que piensan más o menos lo mismo y él puede dirigir. Entonces él va a ser el que decida un caso, el que resuelva todo. Ahora, estos audios han evidenciado que favor con favor se paga. ¿Qué favor estaba agradeciendo el expresidente del Poder Judicial? Bueno, eso, por la fecha incluso, él lo que estaba agradeciendo es la votación a la presidencia de la Corte. De lo que se sabe, Inostroza y Ángel Romero fueron dos votos importantes para que Duberlí Rodríguez llegara a ser presidente de la Corte Suprema, ganara la elección. Ya, por favor, dile, hermano, ¿quieres pasar juntos y ir a hablar con Duberlí? Porque tenemos que ver la conformación. ¿Ya? Ya pues a Duberlí ahora lo votamos. Sí, pues, por favor, porque por ahí tengo algunos comentarios que me preocupan, ¿ya? Ya, ok, listo, ya, ahora, un abrazo, chao. Lo demás es historia conocida. La onda expansiva de los audios de la vergüenza precipitó la renuncia de Duberlí Rodríguez a la presidencia del Poder Judicial. Se fue marcando distancia de los jueces que mal utilizaron su poder para hacer y deshacer en sus respectivos fundos judiciales. Duberlí, sin embargo, siempre tuvo como aliados a estos reyesuelos que ahora lo tumbaron. O sea, en la sala de San Martín solamente hay un provisional y en la sala de Inostroza 4 provisionales, lo que le permite un mayor control a él sobre las decisiones de ese tribunal. Entonces, ese poder se lo permitió Duberlí. O sea, sin Duberlí, Inostroza no podía hacer eso. Y esa es la responsabilidad de Duberlí, por eso es que ya fue consenso en la Corte Suprema que él tenía que renunciar. Ya, por favor, dile, hermano, ¿quieres pasar juntos y ir a hablar con Duberlí? Porque tenemos que ver la conformación. ¿Ya? Ya pues a Duberlí ahora lo votamos. Sí, pues, por favor, porque por ahí tengo algunos comentarios que me preocupan, ¿ya? Ya, ok, listo, ya, ahora, un abrazo, chao.
por un lado, esa sorna hacia los jueces que más frutos están dando en la lucha contra la corrupción, con esa frase, pues a ver, pues pasará la prueba, pasará la prueba. ¿Dónde tenía que pasar la prueba? En el CNM, que ya sabemos cómo se manejaba, donde solo pasaban los amigotes. Ese es un punto de vista que no puede impedir que veamos también el otro, el enorme poder del que parecen pues exhibir en el audio, de que estando juntos serían oídos por el presidente del Poder Judicial. La conformación de las salas, ojo, está reservada únicamente para el presidente de la Corte Suprema, quien nos ha asegurado, en este caso el expresidente de la Corte Suprema, que no intervinieron para nada. Entonces, pues, ¿por qué esa conversación? ¿Fue solo una ligereza? Todo indica que el magistrado detrás del poder siempre fue Inostroza, siempre suertudo, más allá de quien fuera presidente de la Corte Suprema. En el 2011, sin ser magistrado supremo, sino un juez superior, fue incorporado como supremo provisional. ¿Por quién? Por el entonces presidente de la Corte Suprema, César San Martín. Aquí aparece la resolución, los cuestionamientos, y está clarísimo. Además, recuerdo bien que lo he visto, dice, lo coloca siendo superiora en la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, el 3 de enero del 2011, y acá su firma. Los cuestionamientos fueron tan, pero tan fuertes que tuvo que ser devuelto al Callao. Desde esos tiempos, algo olía bien feo. El magistrado supremo Ángel Romero nos ha hecho llegar una carta el día de hoy sobre el reportaje que se anunciaba, en la que asegura y señala que los cambios respecto a la Sala Penal Nacional no fue pues una propuesta de ellos, de él y de Inostroza, sino una decisión tomada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Eso sí lo tenemos claro y se ha dicho en el reportaje, y que eso ocurrió en diciembre del 2017. Y es en ese contexto, dice él, que hace referencia al juez Richard Concepción Carhuancho. Agrega también que su diálogo no contiene elementos que lo vinculen con hechos ilegales, pero sí revela sus intenciones, que no sabemos qué pasó, de participar en la conformación de salas, y eso sí sería bastante irregular. Vamos ahora